observar la pantalla? Muy bien. Muy buenas tardes a todos, un gusto saludarlos, esperando que estén bien. Hoy, como ya lo decía mi antecesor, el profesor Juan Carlos, pues de que hoy iniciamos el curso de arbitraje. Y lo vamos a iniciar precisamente con la regla 1. La verdad es de que como el tiempo es muy caro en televisión, es muy corto, igual el tiempo que tenemos, entonces nos vamos a ir de lleno ya en relación a lo que tenemos contemplado para hoy, ¿verdad? Así es de que nos vamos a ir con la presentación. Y les recordamos a ustedes de una vez de que las reglas de juego se comprenden de 17 reglas, ¿sí? Las reglas de juego del 2021-2022 son 17, sin embargo, hoy vamos a iniciar con la regla número 1, que es el terreno de juego. Y ya que ustedes tienen ahí, pues en pantalla o bien lo tienen ya físicamente las reglas de juego, pues saben de que en la página número 35 precisamente van a encontrar ustedes lo que es el terreno de juego, ¿sí? Y la regla 1 nos habla precisamente de el terreno de juego. Ya en esta diapositiva que ustedes tienen acá, pues van a verificar, ya más adelante vamos a ilustrarles de igual forma todo lo que contiene las medidas. Y hablamos de la superficie de juego, ¿sí? El terreno de juego, dice la regla, que deberá ser una superficie completamente natural o, si lo permite el reglamento de la competición, una superficie completamente artificial. Salvo cuando el reglamento de la competición permite una combinación íntegra de materiales artificiales y naturales. Esto nos habla precisamente de la superficie. ¿Ya? En este caso, también nos habla de que en este caso puede ser una combinación también de un sistema híbrido. Y ustedes se preguntarán qué es híbrido, si no es de que ustedes ya pues lo investigaron. El híbrido, al final de cuentas, dice que el material artificial puede ser combinado con el natural. Precisamente ahorita en la Copa América, los terrenos de juego que se están utilizando en la Copa América, hay terrenos de juego que son híbridos, del sistema híbrido. Entonces, esa es una combinación de grama artificial con grama natural. En Brasil, precisamente, se dan esta clase de combinaciones por el clima del cual se tiene allá, es húmedo, ¿verdad? Aparte de eso, dice que el color de las superficies artificiales deberán ser verde. Cuando se utilicen superficies artificiales en partidos de competición entre selecciones de federaciones nacionales de fútbol afiliadas a FIFA o en partidos internacionales de competiciones de clubes, la superficie deberá cumplir los requisitos del programa de calidad de la FIFA de césped artificial, salvo si la IFAB concediera una dispensa especial, salvo que diera un permiso especial para que esto sea totalmente diferente, ¿verdad? De lo contrario, nos vamos a ir tal y cual están establecidas en las disposiciones de FIFA. Aparte de eso, también en la marcación, la marcación del terreno de juego será rectangular y estará marcado con dos líneas continuas que no representen peligro alguno. Se podrán utilizar material artificial para la marcación del terreno de terrenos naturales si esto no supone un peligro. Dichas líneas integrarán las zonas de demarcación. Se utilizarán únicamente las líneas estipuladas en la regla 1 para marcar el terreno de juego. En superficies artificiales se permitirá la coexistencia con otras líneas, siempre que sean de un color diferente y puedan distinguirse claramente de las líneas de marcación del fútbol. ¿Qué nos da a entender esto? Ustedes han visto, más que todo en los Estados Unidos, hay terrenos de juego que están marcadas con líneas amarillas porque en algunas ocasiones han utilizado ese terreno de juego para jugar fútbol americano o algunas otras situaciones y están marcadas.
Entonces acá nos pide que de igual forma se va a poder utilizar ese terreno de juego, pero se va a permitir utilizar ese terreno de juego con otras líneas, siempre que sean de un color diferente que distinguen. En este caso, las líneas blancas pues son las adecuadas y las cuales nos están pidiendo para marcar el terreno de juego, ya con sus marcaciones que ya vamos a ver, sus delimitaciones, pero hace diferencia entre unas líneas amarillas y unas líneas blancas, tal como les digo yo, que pasa en algunos estadios de los Estados Unidos, y quizás ustedes algunas veces lo han visto, ¿verdad? Esa es lo que nos habla en este caso la regla número 1. Y dice que las dos líneas de marcaciones más largas se van a denominar líneas de banda. Ojo con esto. Ya, si ustedes no sabían, el nombre de estas líneas más largas las tienen que conocer, son las líneas de banda, las más largas. Ahora, las dos más cortas serán las líneas de meta, ¿sí? Son las que están donde están las porterías, por decirlo así, un ejemplo. Dos mitades, una línea que unirán los puntos medios de las dos líneas de banda, la línea central o la línea de medio campo, como se conoce comúnmente, ¿verdad? Aparte de eso, el punto central del terreno de juego se hallará en el punto medio de la línea central, alrededor del cual se trazará una circunferencia, ¿sí?, de un radio de 9-15 metros. ¿Sí? El radio tendrá 9-15 metros. Aparte de eso, se podrán realizar marcaciones fuera del terreno de juego a 9-15 metros del arco de esquema y en perpendicular a las líneas de meta y a las líneas de banda. ¿Qué nos habla esto? Esto es muy importante, se podrán realizar marcaciones. Ustedes han visto que así donde está la línea de meta, cuando hacen los saques de esquina, pues hay una marcación fuera del terreno de juego, las cuales estas marcaciones, ojo con esto, no deben de ir pegadas no debe de ir pegada a la línea de meta, deben de tener un espacio que únicamente nos va a servir de referencia nada más, que son los 9-15 de distancia, que muchas veces le llamamos, para que esté el jugador del balón. Y de igual forma, esta misma marcación tiene que estar, o pudiera estar, si así lo desean, de la línea de banda, ¿verdad? Pero a una distancia de 9-15 siempre, ¿ya? Siempre con la salvación de no ir pegadas. Simplemente va a servir de referencia, ¿sí? Todas las líneas deberán tener una misma anchura. Esto es algo muy importante, ¿sí? Muy importante que se grabe en esto. Como máximo, dice la regla de juego, 12 centímetros de ancho la línea. Las líneas de meta tendrán la misma anchura. Todas las líneas que van a delimitar el terreno de juego, que ya vamos a ver más adelante, van a tener un máximo de 12 centímetros, ¿sí? Y dice también que las líneas van a tener la misma anchura que los postes y el travesaño. Eso quiere decir de que los postes y los travesaños van a tener la misma medida, ¿sí? 12 centímetros de grosor, de espesor o como ustedes le quieran llamar, al final de cuentas tiene que tener esa medida de 12 centímetros. Dice, si un jugador realiza marcas no autorizadas en el terreno de juego, será amonestado por conducta antideportiva. Vean, acá ya nos estamos adelantando a una de las reglas que vamos a ver mucho más adelante, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes sepan esta parte, porque es valga la redundancia, parte de lo que se está viendo acá en la regla número 1. Sí, esto ya más adelante en la regla número 12, precisamente, me adelanto a decirles que lo vamos a ver ya más detalladamente. Pero acá se le hace saber a usted que si un jugador realiza marcas no autorizadas en el terreno de juego, dice que será amonestado por conducta antideportiva. Si el árbitro se percata de ello durante el partido, el infractor será amonestado en cuanto el balón deje de estar en juego. Vamos a adelantarnos eso. Acá viene algo muy importante, las dimensiones. La longitud de la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de meta. ¿Qué quiere decir esto? Que las líneas de banda, nos habla la regla de juego que tendrá un mínimo de 90 metros y un máximo de 120 metros. Ahora, nos habla de la longitud de la línea de meta,
que debe de tener un mínimo de 64 metros y un máximo de 90 metros. Las competiciones podrán determinar la longitud de la línea de meta y la línea de banda respetando estos límites. Es muy importante, ¿sí? Los reglamentos de competiciones pues van a decidir si se van a basar en relación a lo que establece FIFA dentro de su reglamento o ellos lo establecen de una manera siempre y cuando no se salga de este contexto del cual estamos viendo, ¿verdad? Ahora dice, en dimensiones en partidos internacionales, la longitud de línea de banda nos habla que el mínimo es de 100 metros y el máximo es de 110 metros. Ahora, la anchura de la línea de meta, ¿sí? Es un mínimo de 64 metros y un máximo de 75. Si se dieron cuenta, en lo anterior, acá hay algo similar. Sí, hay algo que coincide y es precisamente con el mínimo de la línea de meta, ¿sí? Porque voy a regresar acá. Vean, dice en las dimensiones, ¿sí? ¿Qué nos habla? En la longitud de meta, 64 metros y un máximo de 90. Ahora, en partidos, dice, en partidos internacionales nos habla de un mínimo de 64, que es lo mismo, solo que cambia el máximo, ¿sí? El mínimo es de 64, el máximo es de 75. Y siempre nos recomienda que las competiciones podrán determinar la longitud de la línea de meta y la línea de banda respetando siempre estos límites. Cabe recalcar que precisamente en uno de los estadios de los cuales yo estuve hace pues un tiempo, cuando a mí me pidieron favor de que fuera a hacer la medición, tenían las mediciones pues que estaban sobre este límite, ¿ya? Tenían la longitud, ya tenían tenía un mínimo de 90, pero el máximo no tenía 120, sino que tenía 105. Entonces reúne, al final de cuentas, la línea de banda sí tenía pues las medidas que nos pide la regla de juego. Y la línea de meta tenía, ¿qué? 66 tenía. Y tenía un máximo de 85. O sea, estaba dentro del parámetro. Eso es lo que al final de cuentas nos pide la regla de juego, que no deben de ser, no deben ser menos de 90 y ni pasarse de 120. Eso es lo que nos habla de la línea de banda. Y lo de la línea de meta, al final de cuentas, también nos pide que no debe ser menos de 64, ni pasarse tampoco de 90 metros. A eso se refiere esto cuando nos habla de las dimensiones de cada uno de los terrenos de juego. Ahora, el área de meta, ojo con este nombre, porque ya vamos a ver otro nombre que es totalmente diferente, área de meta. El área de meta, al final de cuentas, tiene su medición. Y dice le dice la regla que se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta a 5.5 metros de la parte inferior de cada uno de los postes de la portería. Quiere decir que del inferior del poste para su lado derecho, si usted quiera, o del otro lado de la portería, del lado izquierdo, son 5.5 metros los que se van a tener. Y dice, y dichas líneas se van a adentrar a donde llegan los 5 metros, se adentran 5 metros, 5.5 metros en el terreno de juego, y esas líneas al final donde de esa marcación se van a unir paralela a la línea de meta. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta conformarán el área de meta. Sí, es muy importante. Área de meta. El área de meta es de 5.5 metros. Ya. Como lo tenemos acá marcado. El área de meta, al final de cuentas, ustedes ven mi cursor. Es algo muy importante. Esta. Ahora, dice, las medidas parten del exterior. Quiere decir que parten de acá para acá o de acá para acá. Esa es la medida que nos habla, ¿sí? Las medidas parten del exterior de las líneas de marcación, puesto que las propias líneas forman parte del área que delimitan. La distancia del punto penal se mide desde
el centro de este hasta el borde exterior de la línea de meta. Es algo muy importante. Ya vamos a... Ahora, esta es la otra área que yo les hablaba, ¿sí? Primero hablamos del área de meta y ahora estamos hablando del área penal. El área penal nos habla la regla que se trazarán dos líneas perpendiculares a la línea de meta a 16.5 metros de la parte inferior de cada uno de los postes de la portería. Lo mismo, ¿verdad? Tomamos la medida de la parte inferior del poste hacia el lado derecho, 16.50. Donde de 16.50 dice la regla que dichas líneas se van a adentrar 16.50 en el terreno de juego. Y cuando ya den esas dos líneas, se van a unir paralela a la línea de meta. Paralela quiere decir que la misma dirección. El área delimitada por dichas líneas y la línea de meta conformarán el área penal. Esa es el área penal y aparte es el área de meta. Así es de que dos áreas completamente diferentes con sus mediciones, de las cuales ustedes deben de conocer. Dice, en el interior de cada una de las áreas penales se marcará un punto a 11 metros de distancia. Ojo, a 11 metros, no a 12 pasos. Anteriormente, en las chamuscas todos decían 12 pasos, pero reglamentariamente son 11 metros de distancia, equidistante a los dos postes, el punto penal o del penal. Al exterior de ambas áreas penales se trazará un arco de circunferencia con un radio de 9-15 metros desde el centro del punto penal, ¿sí? Es el semicírculo que muchas veces le llaman ustedes, ¿verdad? Ese tendrá una medida de 9.15 metros. Ahora, vamos a hablar del área de esquina. El área de esquina se marcará trazando un cuadrante en el interior del terreno de juego con un radio de 1 metro. El vértice del banderín de esquina, ¿sí? Es un radio de 1 metro. Es muy importante que se conozca eso. Ahora los postes de banderines, ¿sí? Cada una de las esquinas se colocará un poste no puntiagudo. Ojo con eso porque nosotros el día que nos toque ir a dirigir un partido, cuando ustedes ya tengan la oportunidad o quienes ya han tenido esa oportunidad, ustedes saben de que los postes no deben de tener puntiagudo. ¿Por qué? Porque lo que no se necesita acá o lo que la FIFA pide es de que no ocasione ningún peligro para ningún jugador, ¿ya? Y la altura mínima, está hablando de una altura mínima de 1.5 metros, ¿sí? Desde el ras del suelo tiene que ser 1.5 para arriba. Ojo, no es 1.5 todo el tiro de esquina, porque no vaya a ser que cuando lo adentren, ustedes lo adentren, ¿qué? 10, 15, 20 centímetros, entonces ya se le quita la medida reglamentaria. Es del ras de la gramilla, del terreno de juego, para arriba, que son 1.15, 1.50. Es muy importante que se tenga ese conocimiento, ¿verdad? Ahora dice, se podrán colocar banderines en los dos extremos de la línea central, a una distancia mínima de 1 metro de la línea de banda y en el exterior del terreno de juego. Eso anteriormente los ponían, si ustedes se recordarán o si es que algún día ustedes vieron que en el medio del terreno de juego pues ponían banderines. La regla nos dice de que deben de estar a una distancia de 1 metro de la línea de banda. ¿Sí? Es muy importante que esto se sepa, ¿verdad? Que sí se pueden colocar, pero ahora de hecho ya no los colocan, pero si en determinado momento los llevan a colocar, la regla nos pide que debe de ser de 1 metro de la línea de banda. Esto era lo que les decía, ¿sí? El poste de banderín de esquina es obligatorio. Ojo con esto, ¿sí? Ojo. Dice la regla, el poste de banderín de esquina es obligatorio. No puede ser puntiagudo ni inferior a 1.5 a 1.50 metros. 0.5.50, ¿verdad? Ojo, es desde acá, del vértice, para acá donde se mide el metro de radio que debe tener la circunferencia del área de esquina. Es muy importante. Y nos vuelve a repetir que
12 centímetros es la anchura máxima de las líneas que demarcan el terreno de juego. Acá también la regla 1 también nos va a hablar del área técnica. Es algo muy importante del cual pues deben de saber. ¿Sí? El área técnica se relaciona en particular con los partidos disputados en estadios que cuentan con un área específica con asientos para el cuerpo técnico, ¿sí? Los suplentes y los jugadores sustitutos, de lo cual, pues, en relación a esto de los jugadores, cuerpo técnico, nos adelanta la regla acá en la regla número 1 en relación a esto, cuyas características se van a describir a continuación. Nos habla también que se extenderá, dice que se extenderá únicamente 1 metro a cada lado. Estas son las delimitaciones, las marcaciones al final de cuentas del área técnica. Nos habla de que se van a extender tanto para el lado izquierdo, lado derecho, a los lados del banquillo a 1 metro, ¿sí? Hasta, dice, 1 metro de distancia de la línea de banda. O sea, ustedes se han dado cuenta que algunos banquillos están totalmente retirados de la línea de banda. Eso quiere decir de que la marcación puede llegar hasta 1 metro antes, ¿sí? 1 metro antes de la línea de banda. Pueden tener toda esa área, pero en algunos estadios también hay pues áreas técnicas donde no hay mucho espacio como para poder dejar 1 metro entre la línea de banda y las demarcación de la línea donde están pues los banquillos de cada uno. Ahora, también nos adelanta la regla 1 el número de personas autorizadas en el área técnica, que ya más adelante de igual forma en otra regla nos va a hablar en relación al número de jugadores que tienen los equipos y que pueden estar en las bancas, esto y lo otro, ¿verdad? Pero acá dice que el número de personas autorizadas en el área técnica estarán determinadas por reglamento de la competición. También dice los ocupantes del área técnica deberán identificarse antes del inicio del partido, de conformidad con el reglamento de las competiciones. Deberán comportarse de un modo responsable, deberán de permanecer dentro de los límites del área técnica, salvo en circunstancias especiales, como por ejemplo, si el fisioterapeuta o el médico deben entrar al terreno de juego, con el permiso del árbitro para atender a un jugador lesionado. Y esto únicamente nos habla que cuando un jugador está lesionado, pues el kinesiólogo o el médico en este caso puede salir del área técnica. Nos adelantamos a las indicaciones de esto, como les digo, ya más adelante vamos a ver más detallado en relación a lo que nos habla de estos jugadores. Y solamente podrá dar instrucciones tácticas desde el área técnica una persona a la vez, ¿verdad? Igual nos habla la regla 1. Ahora, la regla 1 también nos va a hablar de las porterías. En el centro de cada una de las 2 líneas de meta se colocará una portería. Una portería consta de 2 postes verticales, equidistantes de los postes de los banderines de esquina y unidos en la parte superior por un larguero o travesaño horizontal. En este caso, también nos habla de que los postes y el travesaño deben de estar fabricados con material homologados y no deberán constituir ningún peligro. ¿Qué quiere decir esto? Con materiales aprobados, ¿sí? Con materiales que en este caso la FIFA o la organización pues ya hayan verificado de que reúnan todos los requisitos, que los hayan aprobado en todo caso, ¿verdad? Y dice que los postes y travesaños de ambas porterías deberán tener la misma forma, ya sea cuadrada, rectangular, redonda o elíptica, o una combinación de estas formas. Es muy importante de que se sepa. Aparte de eso, dice la regla 1 que nos recomienda que todas las porterías que se empleen en competiciones oficiales auspiciadas por FIFA o las confederaciones cumplan los criterios del programa de calidad de la FIFA de porterías del fútbol.
La distancia, es muy importante estas medidas. La distancia entre la parte inferior de los postes serán de 7.32 metros y la distancia del borde inferior del travesaño al suelo será de 2,44 metros. Si esto quiere decir, si ustedes ven la señal que estoy haciendo, es de 7.32. ¿Sí? Y el alto, si podríamos decirle, del suelo para el travesaño son 2,44. Esas son las medidas que debe tener oficialmente una portería. La posición de los postes de la portería con respecto a la línea de meta deben ajustarse a la presentada en las ilustraciones, que ya más adelante se las vamos a ilustrar. Los postes y el travesaño deberán de ser de color blanco y tendrán la misma anchura y espesor como mínimo 12 centímetros. Lo que les hablábamos anteriormente, si las líneas tienen 12, deben de tener 12 centímetros, también el poste y el travesaño deberán tener como máximo 12 centímetros. Deberán de tener la misma medición, ¿verdad? Ok. Dice, si el travesaño... Ahora acá, ¿qué pasa? O se saliera de su sitio, se detendrá el juego hasta que haya sido reparado o devuelto a su posición original. ¿Y qué va a pasar? El juego se va a reanudar con un balón a tierra. Si no fuese posible repararlo, se deberá suspender el partido. Muy importante que conozcan esto. Ahora, no está permitido colocar una cuerda. Sí, es muy importante. No está permitido ni ningún otro material flexible o peligroso para constituir el travesaño. Se podrá enganchar redes en las porterías y en el suelo detrás de estas. Dice, se podrá. Ahora, las redes deberán de estar sujetas de manera adecuada para que no molesten al guardameta. Es algo muy importante esto. Sí, es muy importante. Deben de estar colocadas adecuadamente porque en muchos estadios muchas veces dejan caer las redes, que hasta incluso están pegadas a la línea de meta. Entonces, ojo con eso. Deben de tener, deben estar bien sujetadas y deben de estar de una manera adecuada para que en determinado momento pues no molesten el trabajo del guardameta. Y eso nos lo da a entender de igual forma la regla número 1. Seguridad. Las porterías, incluso dice, las portátiles deberán estar ancladas firmemente al suelo. Ojo con esto, porque si en todo caso, tal como nos lo dice acá la regla número 1, si en caso se llegara a deteriorar una portería, ustedes han visto las porterías portátiles, todas las cargan y las van a colocar. Muchas veces pasa en los partidos de niños, ¿verdad? Solo de esa clase de porterías que únicamente son portátiles. También hay porterías portátiles con las medidas reglamentarias, pero estas, dice la regla, que deberán estar ancladas firmemente al suelo. ¿Por qué? Porque los rebotes que obtiene muchas veces cuando el balón pega en el travesaño, en los postes, pues tienden a moverse, pierden ya definitivamente las medidas que tienen que debe tener las áreas. Entonces, en este caso, por eso es de que piden de que deben de estar ancladas firmes, si en este caso, que no se deben de mover. A eso se refiere, ¿verdad? Acá nos ilustra al final de cuentas cómo deben de ser las porterías, ¿verdad? Tenemos la forma cuadrada, tenemos la forma redonda, que es la normal que tenemos en nuestros medios, ¿sí? En nuestros medios son las redondas que tenemos en la mayor parte de terrenos de juego de acá de nuestro país, y de igual forma creo que en su mayor parte pues hay estas redondas, son las que más existen, ¿verdad? Pero la regla también nos da que pueden ser rectangulares o elípticas en este caso, ¿verdad? Es muy importante. Y acá de igual forma nos recuerda que son 7.32 metros lo que tiene de un poste a otro, ¿verdad? Acá está bien claro, 7.32 de este para este y del suelo para el travesaño 2.44 metros. Muy importante, que no se les vaya a olvidar.
De hecho, pues es muy importante que también lo puedan leer ustedes. Este es otro de lo que también deben de conocer ustedes, ¿sí? Dice que la publicidad comercial no se permitirá publicidad comercial alguna, ya sea real o virtual, en el terreno de juego, en la superficie dentro del área que abarcan las redes de porterías, en el área técnica o en el área de revisión o en el suelo a una distancia de 1 metro de las líneas de marcaciones del terreno de juego. Desde el momento en que los equipos entran en el terreno de juego hasta que los abandonan en el descanso del medio tiempo y desde el momento en que vuelven a entrar al terreno de juego hasta el término del partido. Es muy importante, ya no se van a permitir esta. Y dice también de que está prohibida la publicidad en las porterías, en las redes, los banderines de esquina y sus postes, y en todo equipamiento anexo a estos elementos. Por ejemplo, hay quienes llevan cámaras, micrófonos, la publicidad no está permitida de acuerdo a la regla 1, ¿verdad? Entonces, ustedes ya saben, si en determinado momento de aquí a un par de años ustedes llegan a una competición o un partido donde ustedes vean publicidad y en una cámara, en un micrófono, pues ustedes sabrán que se van a basar ustedes de acuerdo a la regla 1, donde no está permitida esta clase de publicidades. Además de la publicidad vertical, deberá hallarse al menos, esto también nos habla de la distancia de la cual debe de haber si hay publicidad vertical, de las vallas, en muchas veces le llamamos nosotros, ¿verdad? Las vallas. Esto dice que debe estar a menos, debe de hallarse a menos a 1 metro de la línea de banda. A la misma distancia debe estar de la línea de meta, que la profundidad de las redes de la portería a 1 metro de la red de la portería. Es muy importante, ¿sí? Tanto de la línea de banda a 1 metro, de la línea de meta a 1 metro y detrás de las redes, hasta donde lleguen las redes de la portería a 1 metro de igual forma, ¿verdad? Es muy importante. Los logotipos y los emblemas. Durante el tiempo de juego queda prohibido en el terreno de juego, en las redes de las porterías y el área que ocupan las porterías y los postes de los banderines de esquina, la producción real o virtual de logotipos o emblemas de las confederaciones nacionales de fútbol, las competiciones de clubes o de otras entidades. Sí, están permitidos en los banderines de esquina, que es totalmente diferente. Ojo con eso, ¿sí? Y nos habla acá de que sí están permitidos en los banderines, no en los postes, que es totalmente diferente. Ahora bien, acá nos ilustra, al final de cuentas, muchachos, nos ilustra todo lo que es. Ok, esta de acá, recordamos, las líneas de banda, estas de acá, las líneas de meta. Esta acá es el área de meta, este es el área penal. El punto penal, este es el semicírculo del cual nos habla de que debe tener una medición de 9.15. ¿Sí? Muy bien, el cuadrante de esquina, que nos habla también, nos ilustra, y acá tenemos de mejor manera. Acá están todas las medidas, ¿sí? Todas las medidas de las cuales ya les hablamos, el nombre de cada una de ellas, y estas líneas son las que nosotros hemos pedido, ¿sí? Únicamente van a servir de referencias. Si ustedes ven el cursor, únicamente de referencias. Estas no deben de ir pegadas a las líneas que demarcan el terreno de juego, porque estas no forman, no son parte del terreno de juego, es únicamente que vamos a tener una referencia a dónde deben de estar los jugadores en determinado momento vayan a hacer un saque de esquina, ¿sí? Esta es la distancia, pero estas marcaciones que nos hablan acá, por favor, si en determinado momento ustedes cuando lleguen a revisar un terreno de juego y ven estas marcaciones que están pegadas, ustedes díganle al encargado o al delegado de cancha o quien vaya a estar, mire, les suplicamos por favor de que estas marcaciones, pues que no las peguen aquí a la línea de meta o a la línea de banda, porque no son parte del terreno de juego. Esto es únicamente referencias a qué distancia, a 9.15, donde debe estar el jugador, ¿sí? Es algo muy importante que deben de saber.
Acá definitivamente están ilustradas como que está pegado, pero no deben de estar pegado. Algo muy importante la cual deben de saber. Ok, vamos a ver un video de todo lo que hablamos. Ahorita nos lo van a... precisamente nos lo van a hacer ver acá. Hoy creo que nos salimos, ¿verdad? No, estás compartiendo pantalla. Hay una señorita. Ok. Vamos a ver que inicie el video, porque a ver si nos deja compartir el video, ¿no? Vamos a... Vamos a empezar con este video. Dentro del terreno de juego tenemos varias características. La Bueno, creo que vamos a tener un poquito de acá. Aquí Vamos está. a empezar con este video. Dentro del terreno de juego tenemos varias características. La primera es la superficie de juego. Los partidos pueden jugarse en superficies iniciales. Esto es de acuerdo con el reglamento de la competición. Segundo, tenemos las dimensiones. El terreno de juego será de forma rectangular, como la podemos apreciar en esta imagen. La longitud de la línea de banda deberá ser superior a la longitud de la línea de banda. Ya no se escuchó, Ludwig. Solo se logra ver, pero no se escucha. Ok. Bueno, esto ya lo habíamos hablado, nos habla de la línea de meta en relación a esto, ¿verdad? Nos está recalcando todo lo que nosotros ya hemos hablado con anterioridad. Las marcaciones, nos habla de la línea media, el punto de la mitad del cual nos habla, el radio, el círculo al final de cuentas que es de 9.15, nos habla del área de meta de la cual ya hablamos también. El área de meta al final de cuentas tendrá una medida de 5.50 metros, ¿sí? Es muy importante saber qué es el área de meta. Y también nos va a hablar de del área penal. Ya aquí únicamente nos está ilustrando, únicamente nos está mostrando las medidas correspondientes de las cuales ustedes ya tienen. De hecho, esto lo tienen ustedes en el reglamento, solo acá ya no. Esto nos habla del área penal, ¿sí? Lo que decíamos, de 16.5 metros, del poste para acá, del poste para acá, y 16 para adentro, ¿sí? La cual se une y esto nos hace el área de meta, del área penal. No sé si logran ver. Sí, se ve. Sí se ve. Sí se logra apreciar la imagen. Nos habla del punto penal, del cual habíamos hablado, que está a 11 metros, ¿verdad?
nos habla del semicírculo del área penal, ¿sí? Que debe tener una circunferencia de 9,15. Nos habla de igual forma de los banderines, de lo que ya hablamos, ¿sí? Lo que hablamos de que el banderín no puede ser puntiagudo, ¿sí? Porque no queremos que ocasione ningún peligro. Eso es lo que referentemente. De igual forma, pues de 1 metro. En este caso, lo de las porterías, de las cuales ya habíamos hablado, nos vuelve a recalcar de igual forma, ilustrativamente, que la distancia entre los postes es de 7,32 metros, ¿sí? Y la distancia del borde, ¿sí?, del travesaño hacia el suelo será de 2,44, ¿sí? 7,32 por 2,44. Del grosor del travesaño de los postes, en este caso, es de 12 centímetros. Muy bien. Y ya lo tenemos acá nuevamente. Tenemos todo acá, con sus medidas, con todo lo que ya se les mostró a ustedes, y por el momento eso. Así es de que entramos al espacio de preguntas y respuestas, o los compañeros instructores quisieran agregar algo más en relación a esto. Claro que sí, mi querido Ludwig. Gran presentación en cuestión de la regla número 1. Acá la clave sería, chicos, ¿por qué creen ustedes que la regla número 1 es el terreno de juego? Carlos Ramírez, ¿por qué crees tú que la regla número 1 de las 17 reglas que ustedes ya tuvieron que haber visto porque ya les mandamos información, debe ser la primera? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, profesores, buenas tardes, mucho gusto. Pues yo creo que la regla número 1, pues directamente es lo esencial en este caso, ¿verdad? De las reglas, porque es donde se va a realizar el juego, en este caso el trabajo de nosotros, ¿verdad? En la superficie, profe. Ok. De igual manera, Yolanda Beatriz Hull, ¿opinas lo mismo del compañero Carlos? Sí, profe. Solo sí. ¿Algún comentario extra de lo que escuchaste? ¿Qué es lo que te llamó la atención? ¿O qué es? Hago la pregunta, cuando ustedes fueron por primera vez a un estadio de fútbol, ¿qué es lo primero que vieron? ¿Qué es lo que les llamó la atención? Desde ahí vamos a empezar desde el punto número 1. Cuando yo voy a un partido de fútbol, lo primero que veo es las dos porterías, ¿sí? Veo las dos porterías, veo las líneas que delimitan y digo yo, wow, ¿y para qué sirven esas líneas? Por ejemplo, ustedes se preguntarán, ¿para qué sirve la media luna que le dicen que es el verdadero nombre es la línea del radio del punto de penal, que está a 9,15 metros del punto de penal? ¿Para qué sirve? Son preguntas que yo me hago cuando yo veo por primera vez un terreno de juego. ¿Para qué existe un área grande y un área pequeñita? Ya sabemos que el área grande se llama área de penal por sus mediciones que son de 16,50, y el área pequeñita que se llama área de meta. Pero ustedes se han preguntado, ¿para qué sirve el área chiquitita, el área de meta? ¿Qué pasaría si no existiera? O algunos mitos que dicen que el guardameta es intocable en esa área. Y son mitos que tenemos que ir desde ahorita quitándolos. El guardameta no es intocable. El guardameta puede disputar el balón y hay un contacto normal con un jugador, incluso si es dentro o fuera del área, por ponerles un ejemplo. El hecho de que la regla 1 sea el terreno de juego es porque ahí están inmersas las demás reglas. Por ejemplo, regla número 14 es el penal. Y para marcar un penal tiene que estar dentro de la 16,50, dentro del área penal. Quiere decir que por eso tiene que ir en la regla 1 de marcado donde está el área penal. El balón está fuera de juego cuando abandona el terreno de juego. ¿Por dónde? Por la línea de banda, por la línea de meta. Entonces ya tenemos también
que ver de que una regla se identifica con la otra. El saque de esquina, que es la última regla, regla 17. Quiere decir de que también decimos dónde va a ir, por eso está, bien lo mencionó el profe Ludwig, el banderín de esquina, que no puede ser menor de 1,40, 1,50. ¿Por qué? Porque si es menor de 1,50 m, va a haber alguien que sea un poquito alto y una bandera muy pequeña, se va a tropezar y se puede ensartar incluso la bandera encima. Entonces son cosas que por eso nos exigen medidas máximas y medidas medias. Las porterías, ¿es importante saber la dimensión de una portería? Claro que sí, porque ustedes el día de mañana van a ir y le van a preguntar a la señora Vanessa Ochoa: oiga, señor Vanessa, necesitamos que por favor, ya vimos que usted ya es árbitro de la federación, vimos que se graduó con honores, fíjese que aquí donde vivimos vamos a colocar un campo de fútbol, necesito que nos ayude. Así le va a decir Vanessa: sí, claro que sí, ¿en qué le puedo servir? Díganos, fíjese que aquí tenemos ya los tubos listos y necesitamos poner las porterías. Ahorita está el soldador de aquí, a la vuelta en la esquina, lo llamamos. Aló, don Chepe, véngase. Y está don Chepe, está con la cortadora, está con el metro y le va a decir: Vanessa, ¿cuánto miden las porterías de un campo de fútbol? Y Vanessa le va a responder: ¿cómo, Vanessa? Buenas noches. Del poste, de un poste al otro, 7.32 y de alto 2.44 metros. Ok, ¿y de dónde se va a medir? ¿De la parte interna de los postes o del lado fuera de los postes? Porque eso te van a preguntar. Porque si yo lo mido del lado fuera de los postes, vean qué interesante es esto. La medida dice que es 2.44 por 7.32, pero de la parte interna de cada poste. Porque si usted le aumenta el grosor del poste y lo mide por fuera, ya las porterías serían más pequeñas. Interesante, como dijo mi amigo, para la anécdota. Pero es importante que usted conozca que la luz de una portería es 2.44 por 7.32. Porque entonces ya el señor que llamaron va a soldar la portería de ese tamaño para que cuando las ensarten dentro del terreno de juego le quede la altura de 2.44 por 7.32. Por eso es importante conocer la regla número 1, porque ahí van inmersas la mayoría de las reglas. ¿Ok? ¿Alguna duda que les haya quedado para que el profe Ludwig se la responda? Recuérdense, tenemos 1h10 más o menos por cada clase. La idea aquí es que el profe preparó un resumen de lo que está en la regla. La regla número 1 es muy extensa y nos podríamos llevar hasta 3 clases para resolverla. Pero ¿qué necesitamos? Que ustedes investiguen y lean la regla. Es más, la otra semana ya tienen tarea, tienen que leer muy bien la regla número 2, porque viene señora Adriana, la instructora Adriana, a darles la clase y ustedes ya tienen que tener la orientación de qué van a hablar, para cuando ella les haga preguntas, ustedes estén preparadas. Así como Ludwig ahorita tiene libertad de hacerle pregunta a alguno de ustedes de qué es lo que estudió durante este tiempo, que lo advertimos y se los hicimos ver desde antes, y por eso mandamos las reglas de juego en inglés y en español. Los que no la tengan, las vamos a volver a reenviar al grupo. Pero recuérdense, la próxima semana va a haber un grupo especial que son los que ya están completamente metidos en el curso, ¿ok? Perdón, Ludwig, pero era importante hacer estas reflexiones y te dejo a cargo todavía para que vayas terminando tu clase. Tenemos todavía aproximadamente 15 minutos para que puedas seguir con nosotros. No, gracias, Juan Carlos. La verdad es de que muy puntual tu participación y se te agradece. La verdad es de que es algo esencial, muchachos, saber y conocer sobre todo las medidas de las cuales se compone el terreno de juego, porque es parte de lo que nosotros tenemos que ir a hacer y conocer sobre todo en el terreno de juego. Y bien lo preguntaba el profesor Juan Carlos, ¿por qué? ¿Por qué la regla número 1 nos habla del terreno de juego? Porque es donde se va a desarrollar el resto al final. Es lo principal, es donde nosotros vamos a ir, donde se va a llevar a cabo un partido de fútbol. ¿Sí? Lo primero que debemos de tener, porque si no hay un terreno de juego, no hay fútbol. Así de simple.
No hay fútbol, no puede haber, no se puede desarrollar, ¿ya? Y de igual forma, ya más adelante, ahorita estamos hablando sobre fútbol 11, ya en los próximos días, cuando les toque a ustedes escuchar de futsal a foot player, igual necesitamos un terreno de juego donde se pueda desarrollar, pues valga la redundancia, el partido. Y es por eso es de que, pues un terreno de juego es la primera regla de la cual nos habla las reglas de juego, ¿sí? Se compone de 17, pero en esta, la regla número 1, pues es el terreno de juego. Sus mediciones, de las cuales ustedes deben de conocer, ¿ya? Cómo se llaman las líneas más largas, como le decíamos, las líneas de banda, las líneas más cortas, al final de cuentas, las líneas de meta. Todo ello, cuánto mide, o sea, es muy importante, muy importante. Como anécdota, se los cuento, nosotros cuando otros compañeros instructores, teníamos un asesor que iba a los partidos y que siempre en determinado momento pues nos decía, bueno, joven, usted trajo su metro, ok, vayamos a medir cuánto tiene la portería, tiene la medición y les puedo dar el nombre, ¿verdad? Pero siempre era muy característico de él decir, bueno, trajo su metro. Nosotros ya íbamos a dirigir un partido y él tenía que ver que nosotros lleváramos nuestro metro para estar midiendo pues el espesor, la anchura de la línea, si las porterías tenían 2.44 o 7.32, todo ello, si el área de meta tenía los 5.50, el área penal tenía los 16, o sea, los 16.50, todo eso. Pero era porque al final de cuentas nosotros como árbitros teníamos que saber cuáles eran las mediciones que tenía el terreno de juego. Sí, no sé quién levantó la mano ahí. Leslie, por favor, Leslie. Leslie tiene la mano levantada. Leslie Daniela. Adelante. ¿No? ¿Alguien tiene alguna otra duda, pregunta, inquietud? Y como le decía Juan Carlos, todavía tenemos, bueno, tenemos 10 minutos todavía. Si no, pues también dentro de... Eddie Escobar tiene la mano levantada. Okay. Y Odalis también. Adelante. Profe, ¿me escuchan? Claro, adelante. Buenas noches. Tengo unas pequeñas dudas. Estábamos hablando de que en el caso del terreno de juego tiene medidas máximas y mínimas, ¿verdad? Con respecto a las porterías, que creo que se hizo énfasis bastante, ¿las medidas son exactas? ¿No existe un mínimo y un máximo? Sí, no, ¿y por qué? No, en este caso, la regla al final de cuentas enmarca, ¿sí? Y precisamente esto de las porterías tiene su historia, ¿sí? Tiene su historia. Y cabe recalcarles a ustedes de que desde que se hicieron las reglas del terreno de juego, que precisamente en 1863, y la cual se establecieron, imagínense ustedes, esas medidas vienen desde que se dan las medidas exactas del terreno de juego. Y así las traen, ¿sí? Desde 1866, imagínense. Estas son las medidas de 7.32 metros y 2.44. Son reglas, son mediciones estándar, no tienen variación, ¿sí? Entonces, desde en imagínense ustedes, estamos hablando de décadas, ¿sí? De la cual se estableció precisamente en Inglaterra y traen esas mediciones, no tienen variaciones. Es totalmente diferente a lo que nos habla de las mediciones de la línea de banda y de la línea de meta, que tiene un mínimo, que tiene un máximo. O sea, tienen que estar dentro de ese parámetro. En cambio, las porterías están establecidas y son estándares. No pueden haber menos ni más, ¿verdad? Para el fútbol 11. Una anécdota de esto, chicos. ¿Ustedes saben por qué las reglas o las mediciones de las porterías
de los 9 metros 15 de distancia que hay del radio sobre el círculo central, sobre el punto de penal, sobre cuando usted sanciona una falta y los jugadores tienen que estar a 9 metros 15. Ustedes se han preguntado por qué las medidas son inexactas, por qué no son cerradas. Por ejemplo, ¿por qué no son 2.50 metros o 7.30 o 7.35? No, 7.32 en vez de decir 7 metros o 2.50, no 2.44. ¿Saben ustedes el motivo, el por qué? Lo acaba de mencionar el profe Ludwig. El fútbol fue creado en Inglaterra. Recuérdense que en Inglaterra usan una medición diferente, que es el sistema inglés, que habla de pies y de pulgadas, ejemplo. Y todo está en base a las mismas reglas de juego. Y esto está en la página número 40. Dice, la longitud de la línea de banda deberá no ser superior a la longitud de la línea de meta. ¿Qué quiere decir? Te está diciendo que el campo tiene que ser rectangular siempre. No puede haber una línea de meta más grande que la línea de banda, porque entonces estaríamos tergiversando lo que es las reglas de juego. Y dice, un mínimo de 90 metros, que equivale a 100 yardas. Y un máximo de 120 metros, que equivale a 130 yardas. En las porterías, menciona de igual manera que tiene 2.44, equivalente a 8 pies. Y 7.3 equivalente a 8 yardas. Si se dan cuenta, en el sistema inglés sí es redonda la cifra. Al transformarla a sistema métrico decimal, nos cambia y nos dan ese .32, .44. Como dijo mi amigo, para la anécdota. Pero es importante que ustedes lo conozcan también. Gracias, Ludwig. Gracias. No, y aunado a ello, imagínense ustedes, hablarles de la historia de la regla número 1, por cierto, la regla número 1, y como les decía yo, en 1863, por eso es de que varía, porque en ese entonces los ingleses dijeron, bueno, hagamos un campo rectangular, ¿va? Y resulta que ellos determinaron el máximo del campo de juego, ¿sí? En su largo, imagínense ustedes, tenía 200 yardas, 180 metros aproximadamente de largo de ese campo de fútbol. Y el área de meta tenían ellos un máximo de 100 yardas, sí, más o menos como de 91 metros aproximadamente. Pero ellos vieron de que se cansaban demasiado rápido y todo esto, entonces dijeron, bueno, reduzcámosle pues. Y es por eso es de que van reduciendo y le pusieron un estándar de mínimo y un estándar máximo. Ya, o sea, entre esas variaciones pueden estar las mediciones del terreno de juego. Y pues también varían ya para los partidos internacionales que también tienen sus variaciones en eso. Pero en relación a la portería, sí definitivamente son exactas, no hay variación. Gracias, Edwin, por tu pregunta, muy amable. Algo, Eddie Escobar ya está, ¿verdad? Maylin Cifuentes. Sí, profesor, buenas tardes. Creo que ya me respondieron mi duda. La única duda que tenía era de que, pues, se me fue el nombre donde se meten las pelotas. ¿Me podría ayudar? En las porterías, en las redes. Exacto. Eso, me dijo usted de que no hay problema con eso, se queda en una estatura y con ¿cómo le explicara? Si el campo es grande o pequeño, ¿no cambian sus medidas o sí? Perfecto, no cambian las medidas, o sea, por eso te dice que un terreno de juego puede, dice, ser de ancho, o sea, de la línea de meta, de 45 mínimo y 90 máximo. O sea, tú tienes ese rango. Las líneas de banda puede tener 90 mínimo y 120 máximo. Te da para que tú juegues con eso. Las porterías deben de tener esa misma medida. Las áreas, tanto de meta como de 16.50, tienen que tener siempre los 16.50 y los 5.50 de medición. Ahora, ¿por qué? Porque entonces no estaríamos cumpliendo con las reglas. Las reglas te mencionan dos palabras, quiero que las tengan muy claras. El podrá y el deberá. No es lo mismo decir podrás o deberás. Por ejemplo, si yo a un hijo le digo, podrás venir a las 10, téngalo por seguro que él me va a venir a la 1 de la mañana, sin dudarlo.
Pero si yo le digo, deberás venir a las 10, a las 9:50 ya está en la casa, porque si no sabe que se queda sin cenar. Punto. Así son las reglas de juego. Te dicen que son cosas opcionales y que son cosas que debes aplicarlas tal como lo dice la misma regla de juego. Ojo, todo lo que ustedes aprendan con nosotros va a ser todo en base a las reglas de juego. No podemos inventar. Las reglas de juego dicen nuestros ancestros. Quiero que vean mi monitor. Dice, ¿se pueden doblar? Eso es conforme usted está arbitrando. Pero lo que no se puede es venir y romper la regla, porque entonces ya no estamos aplicando lo que nos dice este libro sagrado. Y les voy a decir, esto es como una Biblia. Las reglas de juego son como una Biblia. Ustedes se dan cuenta cuando está hablando el pastor o el sacerdote y dice, y estamos en Corintios 3:24, y de repente dice, y nos vamos a Apocalipsis, y cuando usted se va a Apocalipsis coincide lo que decía en Génesis, y dice uno, wow, ¿cómo lo hizo para encontrar esa similitud? La Biblia, cómo está escrita de una forma en donde se entrelaza lo que está en el libro 1 con el libro 14. Es exactamente la misma regla de juego, actúan de la misma forma, porque lo que está estipulado en la regla número 1, donde me habla del penal, de todo lo que existe en las porterías, lo tengo que aplicar en la regla 14. Porque, por ponerles un ejemplo, cuando yo sanciono un penal, el árbitro viene y pita un penal. Pregunto yo, se lo pregunto a Herbert Colop, ¿cuántas reglas de juego crees que entra cuando el árbitro marca un penal? ¿Cuántas reglas de juego crees que se sancionan en un segundo cuando el árbitro dice penal, ¡pit! Y pita penal? Herbert, ¿estás ahí, Herbert? No está Herbert. Domingo Batén, ¿tú me puedes responder? Sin pena. Sí. Dime. Buenas noches a todos. Pues según mi punto de vista, creo que entran entre 4 a 5 reglas al momento de marcar un penal. Ok, dímelas o dínolas a todos. En un primer momento, pues diría que en el primer punto está el terreno de juego, que sería el área penal, que es de 16:50. Perfecto, ya tenemos marcamos un penal dentro del área penal, ¿verdad? Correcto. Y en un segundo momento tendríamos lo que son las faltas, que es la regla 12, si no estoy mal. Correcto, es una para sancionar habla un penal, sobre es cuando se sanciona un tiro libre directo, si dentro del área la regla 14, bien. Cometer agarrones o patadas o zancadillas a un adversario. Correcto. ¿Una más? Vamos bien. ¿Quién sanciona la falta? El árbitro. Ah, entonces el árbitro, que es la regla número 5, también va inmersa. Me quedaría con eso. Ok. Regla 14, porque la falta, que es un tiro libre, cuando se sanciona dentro del área penal, se convierte en penal en regla 14. ¿Qué más? La regla número 9. El balón en juego o fuera de juego, porque si el balón no está en juego, no puede ser falta, pero si el balón está en juego, sí se puede sancionar la falta, porque por la falta detengo. Ya llevamos 4, ¿ya se dieron cuenta? Solo en una simple situación de sancionar un penal. Si en algún dado caso, pues ya se marcó el penal, el posicionamiento en este caso del guardameta y del árbitro asistente y del árbitro que va a señalar el penal. Ok, también entra eso entra entre la regla número 6, que sería el otro equipo, los otros miembros del equipo arbitral, pero eso entra más en indicaciones de posiciones que tienen que adoptar los árbitros. ¿Ok? Bien, chicos, ¿qué creen? Se acabó el tiempo. No nos alcanzó, pero esto es maravilloso. Lo bueno es de que tenemos, cuando haya necesidad de complementar algo, vamos a tener los días miércoles. Voy a aceptar tener un espacio para poder tener interacción con ustedes y poder concluir algunas cosas que queden pendientes. Ludwig, ¿alguna recomendación para la próxima clase que te toque a ti? ¿O la próxima Muchas clase? Gracias. No, muchachos, la verdad es de que se les agradece pues haber estado hoy. Ojo, porque les va a llegar antes de la siguiente clase, les va a llegar a ustedes una prueba de la cual ustedes deben de responder
antes de ingresar a la siguiente clase, ¿verdad? Antes de que iniciemos con la regla número 2, a ustedes les va a llegar una prueba de la cual ustedes deben de responder, ¿ya? Y va a ir basada en lo que hoy vimos. Así es de que repasen mucho la regla 1, que es fundamental para que ustedes, pues ya vayamos haciendo zona. Ya vamos a ir acumulando. Vamos a ver, yo creo que todos van a sacar 100 acá. Así es de que muchas gracias, muchachos, que Dios los bendiga. Perfecto.